Soy Lucas López, ¿vale? Y os vengo a presentar sobre todo el tema, las soluciones para la prevención del COVID-19. Como bien ha dicho mi compañero Juan Carlos, el tema del COVID-19 no es otra cosa que un punto de partida hacia un nuevo estilo de vida, donde vamos a tener que tener mucho más cuidado con los contagios, el contacto, y aparte que, bueno, organismos públicos pues ya están recomendando lo que es tener un nuevo protocolo de relación social, de interactuación entre personas y demás. Bueno, esto al final, a finales del 2019, se detectó lo que fue el coronavirus, el COVID-19. Que es una enfermedad de muy fácil transmisión, la cual se puede transmitir de una forma muy sencilla, como ya todos sabemos, como todos hemos visto en las noticias, y donde nos recomiendan tener un distanciamiento social referente al resto de personas, es decir, tener una distancia de entre 1,5 metros y 2 metros, limpiarnos mucho las manos, no tocar cosas que otras personas tocan, por ejemplo, un ascensor, los botones, etc. Ya vemos en el esquema que tenemos, nosotros justamente residimos en una de las zonas más afectadas, con más de 35.000 infectados, entonces tenemos una zona muy susceptible a esta pandemia. Luego, un punto muy importante que tenemos es el tema de los elementos o los dispositivos que utilizamos para para recoger estas medidas de temperatura, que tienen que estar homologados, certificados y, por ejemplo, la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, la STM, indica que los termómetros de medición de temperatura tienen que tener una precisión de 0,3 grados. Ya iréis viendo a lo largo de la presentación, donde hacemos mucho hincapié sobre todo en este punto, ¿vale? En el tema de precisión, porque al final van a salir muchos dispositivos, o bien porque se instalan de manera no correcta, o bien porque no se hace un buen asesoramiento, que estos dispositivos pues generan una tasa de error superior. Vamos a empezar por el control de temperatura individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que un control de temperatura de persona por persona. Este control de temperatura al final consta de una pistola, la cual se la acercamos a la persona, se tiene que acercar entre 0,7 y 1 metro de la persona y recogemos la temperatura a través del gatillo. Esta temperatura se queda registrada en el dispositivo y luego se puede volcar. También este dispositivo está preparado para trabajar en exteriores. Como veis, tiene una certificación IP54 que es apta para exteriores. Os comento, cualquier consulta que tengáis, por favor, irla reflejando en el chat, porque así ya aprovecharemos y iremos haciendo parones para solucionar consultas. Vale, os comento sobre la pistola. La pistola de medición de temperatura tiene dos modos de funcionamiento. Modo handed, ¿vale?, que no es otra cosa que una persona con la mano a 0,709 de, a 0,907 metros de la persona a la que cogerle la temperatura, pues se extiende el brazo y se le coge la temperatura. Y luego tenemos el modo estático. El modo estático no es otra cosa que dotar a la pistola de un trípode para que esté quieta, la pones en el paso de personas a una distancia de 0,6 metro 2 y te va cogiendo la temperatura de la gente. Os voy a poner un vídeo para que veáis un ejemplo de cómo funciona. Como veréis, la gente empieza a pasar, la pistola detecta el punto más caliente y te indica este punto. La pistola por defecto tiene una temperatura, ¿vale?, de offset, que es configurable, una temperatura de alarma que es 37,3. Este 37,3 se suele regular así los dispositivos porque normalmente, como hemos dicho,
la Asociación Americana de Elementos de Dispositivos nos indica que tiene un margen de error de 0,3. Entonces, tú al final, si tú mides un salto de alarma de 37,3, puede tener la persona 37 que ya empiezan a ser febrículas o puede ser 37,5, 37,6 que ya se considera fiebre. Vale. Ahora pasamos, no sé si tenéis alguna consulta. Veo que no me habéis puesto nada por el chat. Yo continúo. Vale, este era uno de los puntos que tenía planteados para solucionar consultas. Vale. Control de temperatura masiva. A ver, que veo a alguien que... Vale, no. Alguien que se ha unido. Vale, un segundito. Que silencio todo otra vez. Visto que alguien se ha añadido. Vale, a ver. Veo que me estáis haciendo algunas preguntas. A ver. ¿Cuál es la temperatura máxima en exterior? La máxima a la que puede trabajar el dispositivo. Para exteriores, sobre todo lo comentaremos más adelante. No se recomiendan estos dispositivos en exteriores cuando hay una temperatura excesiva. Según fabricantes, hasta una temperatura de 35 grados puede funcionar. Lo que no se recomienda el uso en exteriores. El 1,5 de distancia sí que lo llega a cumplir porque se tiene en cuenta la distancia de tu brazo más la distancia de lo que tiene la pistola con el dispositivo. Las distancias que os he comentado de 0,7, 0,6 y 1,2 son distancias que tienes desde la pistola hasta la persona. Igualmente también tener en cuenta que, por ejemplo, 1,5 metros, la gente que está tomando temperaturas con un termómetro de farmacia, pues el 1,5 metros no llega. Afecta a la temperatura ambiente. Lo que según indican los fabricantes, la temperatura ambiente no llega a afectar en exceso. El problema es cuando no en estos dispositivos de temperatura manual, sino en los dispositivos que veremos ahora, los de control de temperatura masiva, aquí cuando incide directamente el sol, que ahora comentaremos más cuando sigamos la presentación. El modo estático no parece muy fiable para garantizar la distancia que hay que tener. Bueno, esto es lo que hemos comentado, el tema de la distancia más el brazo. Vale. La temperatura es lo que os estoy comentando. Sobre todo que los dispositivos no les incida directamente el sol de manera prolongada. Es el problema. Cuando el dispositivo, la lente, bueno, el sensor térmico se calienta en exceso porque no para de darle el sol directamente, sí que puede generar una lectura errónea. Hay una diferencia entre la temperatura interna de la persona y la que se supone que... Hay diferencia entre temperatura interna de la persona y la que se supone que lee el dispositivo. ¿Qué fiabilidad podemos tener? La temperatura interna, al final, pensar que estos dispositivos lo que te van a coger es la temperatura que tú tienes reflejando al exterior. Al final nosotros cuando nos tomamos la temperatura, lo típico de la Marle que cuando eras pequeño que te tocaba la frente con los labios o nos tocamos la frente con la mano, es porque sobre todo es la parte que tenemos hacia el exterior y de donde vamos a coger este registro de temperatura. Ya iréis viendo a lo largo de todos los vídeos que todos los sistemas, ¿vale?, van cogiendo la temperatura de lo que es la parte de la cabeza. Aparte, hay sistemas más avanzados que veremos más adelante que ellos únicamente se fijan en la cabeza. ¿Qué cantidad de personas pasa por minuto? A ver.
Un momentito, que no quiero perderme ninguna consulta. ¿Qué cantidad de personas pasa por minuto? En el caso de la pistola no tengo una cosa exacta. Después, más adelante, cuando veamos los controles de temperatura masivo, veremos, hay un estudio de cuánta gente puede llegar a pasar en una hora. Bueno, como queráis. Yo más que nada, el tema de las preguntas al final lo vamos a ir haciendo seccionado porque como vamos a tocar un par de productos, yo iré parando cada cuando vea necesario, ¿vale? Más que nada para que no se pierdan tampoco. El modo estático si está bien, si se analiza bien en la zona, bueno, pero si se tomara la temperatura en una carpa, por ejemplo, en verano, no habría problema. El problema solo es que le dé el sol al dispositivo. Correcto. Si tú tienes una carpa en verano, supongo que eres una persona que te dedicas a soluciones de eventos o tienes eventos. Por eso me haces estas consultas. En el tema de una carpa, ¿vale? Cuando se utiliza el sistema en el exterior, se recomienda que se utilice a la sombra. Tanto esta solución como soluciones de temperatura, de control de temperatura masivo. Por eso justamente, protocolo de actuación si alguien supera la temperatura permitida, pues siempre retirarlo a una zona y o bien con un termómetro ya de mano o si no, enviarlo a casa directamente. Vale. Viento también será un factor que pueda alterar la lectura de estos dispositivos, ¿cierto? Es cierto, puede llegar a alterar, pero realmente lo que le llega a perjudicar es el tema del sol, ¿vale? Porque el viento realmente no te calienta la óptica, el sensor térmico, y el sol sí. Vamos a continuar, si os parece bien, y vamos a esta parte que seguro que aquí vais a tener bastante más consultas porque es una parte mucho más interesante. ¿Vale? Venga, continuemos. Control de temperatura masivo. ¿Vale? ¿Qué tecnología se utiliza? Se utilizan cámaras termográficas con un sensor de mayor precisión, ¿vale? De lo que estamos utilizando habitualmente. Esto se basa, ¿vale? En que todo cuerpo emite una radiación IR en una escala, ¿vale? En una escala de grises y entonces el sistema, la cámara, tiene un algoritmo interno que esto lo relaciona y es capaz de determinar la temperatura. Aplicaciones. ¿Vale? Pues nada, esto simplemente es decir que las aplicaciones son varias, las podemos utilizar tanto en oficinas, industria, eventos, etc. Y esto lo que nos garantiza es evitar que una persona que tenga fiebre nos entre al recinto e infecta al resto de personas. Al final es una medida de higiene. Ventajas, pues mira, una alta eficiencia referente a lo que es la capacidad de lectura masiva y nos garantiza la seguridad de nuestra oficina, nuestra industria, nuestro evento, aquel lugar que nosotros queramos cubrir. ¿Cómo se forman estos sistemas o de qué está compuesto por decirlo de alguna manera, el kit básico para que este sistema sea eficiente? Control de temperatura masivo, elementos que lo componen. La cámara inicialmente. La cámara, ¿cuáles son sus características más importantes? La resolución térmica, ¿vale? El sensor acostumbra a tener un tamaño que gracias a ese tamaño pues nos cogerá más zona o menos zona. Está acompañado también de una óptica visible para poder recoger una imagen visible de la alarma que genera la parte térmica. Por tanto, cuando tenemos el paso de una persona y nos salta una alarma, la parte térmica nos genera la alarma y la parte visible nos hace la verificación de este salto de alarma. También estas cámaras acostumbran a tener una salida de alarma, pues para generar, para la de una alarma, no sé, tener un zumbador, tener un mensaje acústico, un mensaje visual, lo que quieras. Y también hay modelos que incorporan ya dentro de ellas o una sirena o una luz disuasoria de color blanco, de tal manera que tú puedes programar en el mismo dispositivo que a lo mejor
Si tú tienes un paso de 5 calles y tú en cada calle tienes una cámara detectando a ver si alguien tiene fiebre, pues a lo mejor la persona que está cogiendo tickets en un evento no está atenta de la cámara ni está atento a ver si tiene fiebre, sino simplemente pues verá un aviso acústico, un aviso luminoso, se irá al centro de control y le verificarán le confirmarán qué persona pues tiene fiebre. Entonces lo que se recomienda es apartar a esta persona del resto de gente, llevártela a una sala de verificación y se confirma de que esta persona pues tiene fiebre o tiene o si el positivo es verdadero o es falso. Como veis, dependiendo de la óptica de la cámara, es una cosa que me gusta hacer mucho hincapié, dependiendo de la óptica de la cámara, tendremos un alcance u otro. Es decir, una cámara de 10 milímetros a 7 metros vamos a coger un pasillo de casi 5 metros, más o menos para que os hagáis una idea de cómo funcionarían estos sistemas. Cada cámara tiene su resolución y cada cámara tiene su óptica. En función de eso, nosotros tenemos unos estudios para adaptar cada cámara a la situación que más convenga. Control de temperatura masivo. El, el elemento que compone la instalación, la segunda parte, la forma el black body. El black body es una temperatura de referencia y esto es clave. Normalmente la mayoría de fabricantes nos indican que la precisión de la cámara está entre 0,5 o 1 grados. ¿Qué pasa? 0,5 o 1 grado hay veces que es excesivo para tomar temperaturas del cuerpo cuando tú, por ejemplo, pasar de 37,2 a 37,6 son 0,3 grados y te puede diferenciar el tener fiebre a no tener fiebre. Es más, cuando tú haces un esfuerzo físico, vienes de correr o te ha dado directamente el sol, tu temperatura puede variar un poco, puede subirse 0,3 grados, 0,4 grados. Entonces, si tú a lo mejor estás acostumbrada a estar a 36,8, 36,7, te puedes pasar a 37 poco y no tener fiebre, sino simplemente tener estar sobrecalentado, por decirlo de alguna manera. Entonces, gracias al Black Body conseguimos que las cámaras tengan una temperatura de referencia, se autorregulen y directamente nos den una lectura precisa de los cuerpos. Por ejemplo, aquí veréis el espectro térmico de la cámara. Uy, disculpad. Aquí veréis el espectro térmico de la cámara, cómo está entrando la gente y cómo va haciendo la lectura. Veréis en la parte superior cómo va variando la temperatura, ¿veis? Y el punto, el target, cómo va indicando la parte de temperatura superior. Y aquí tendríais la parte visible. ¿Veis? 36,5, 36,4, 36,5. De una manera dinámica la gente va pasando sin pararse y gracias a esto conseguimos que el flujo no se pare. Ahora, a ver, vamos a revisar un poquito las cuestiones que me habéis hecho. Vale. Tengo oído que si ha tomado sustancias la temperatura es inferior. Uy, la verdad que eso, disculpa, pero no te sé responder. Es posible, pero hay casuísticas que son muy complicadas de gestionar. Al final son casuísticas que es como a lo mejor tiene temperatura alta y no es porque tenga el COVID, es porque esté simplemente constipado. La óptica, ¿cómo señala a la persona enferma? Automáticamente el sistema reconoce por inteligencia artificial, reconoce lo que es un cuerpo. ¿Vale? Y te coge la parte superior de la cabeza. Entonces tú, dependiendo si esa persona supera la temperatura o no, puedes hacer diferentes acciones. Puedes hacer un poco lo que tú quieras, que te saque un relé, que te haga un mensaje acústico, un mensaje luminoso, lo que tú quieras. A ver, que me parece que actuación, si alguien supera, a ver que se me ha ido para arriba, disculpar.
Bueno, o ya te he contestado, Rocío, que cuando detecta una persona con temperatura alta hace algún aviso según configuración y lo que vosotros necesitéis. Por sonido o por luz, ya lo puede tener la cámara o lo podemos dotar de exterior. Ahora veréis más adelante un vídeo donde sale en una entrada masiva. Veréis, realmente no hay una distancia estipulada ni realmente estos sistemas pueden llegar a detectar hasta 500 personas en una hora. Ahora veréis un vídeo más adelante donde tenemos una entrada masiva de gente en una puerta y veréis cómo detecta a todo el mundo. La cámara portátil no lleva Blackbody. Al final es un sensor que tú lo pegas mucho a la cara y que la cámara se va encendiendo y apagando. Por tanto, no necesita de Blackbody. Estas cámaras al exterior son válidas. Mira, me alegro de que me hagáis esta pregunta. Los fabricantes, como ya he dicho antes, no recomiendan su uso en exterior. Y si utilizamos su uso en exterior, tiene que ser en una zona con la temperatura lo más controlada posible, es decir, acondicionada por una carpa donde tenga solamente acceso por delante y por detrás. A mí, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo en Barcelona el Primavera Sound, que yo supongo, no sé si este año se hará o se hará más tarde. Los accesos deberían de estar dotados de una carpa y la gente pasar por dentro de esta carpa. Y dentro de esta carpa es donde se haría la medición de temperatura. Igualmente, la precisión en estos casos sí que puede llegar a variar un poco dependiendo de las condiciones de temperatura. Y si, por ejemplo, dentro de esta carpa pues hace mucha calor, pues sí que le puede afectar. La fiabilidad del 0,5 la ofrece la cámara. Y si la cámara la acompañas de un blackbody, llegamos a una precisión de 0,3. El blackbody no es otra cosa que, porque nos entendamos y explicado de una manera muy simple, muy básica, es un elemento de medida, de soporte a la medida, que es una estufa precisa, que se calienta a 35, 37, a lo que nosotros configuremos, y esa estufa estará siempre a esa temperatura. De estos procedimientos. El tema de la LOPD, actualmente en estado de alarma no hay tema de problemas por el tema de la LOPD. Y actualmente no se sabe cómo va a acabar este asunto, lo único que sí que, en mi opinión, serán flexibles en este aspecto. Aparte, tú lo único que utilizas, la parte visible, es para hacer la verificación de la alarma. Realmente, incluso si no quieres, no se graba. Por eso, si lo puedes utilizar a nivel de control únicamente. Has mencionado que al detectar a alguien con temperatura alta se le retira un control aparte. Ese control tiene que realizarlo personal sanitario. La verdad que no lo sé. No lo sé si lo debería de realizar personal sanitario o no. Supongo que en eventos sí que debería de ser, porque generalmente suelen estar acompañados de alguna ambulancia. Os los dispositivos, os las situaciones, no sé bien cuál sería el procedimiento. Es que ya os digo, es es una situación muy nueva para todos que al final los procedimientos se están pues definiendo a medida de que van pasando. Yo creo que una vez se empiecen a abrir centros, a hacer eventos, etc., yo creo que será cuando se defina correctamente el proceso a seguir. Tendrás que haber Tendrá que haber personal para parar a la persona que dé positivo, ¿no? Correcto. Estos sistemas, ya sean masivos o no sean masivos, es decir, tú estés controlando 5 pasos o estés controlando uno, siempre tiene que haber alguien para parar a esa persona. No, si nos cuesta el quedarnos en nuestras casas actualmente a mucha gente, imagínate decirle que no puede entrar a un concierto que ha pagado porque tiene fiebre.
Has dicho que la capacidad de lectura es de 500 personas hora. Sí, correcto. Ahora lo veréis en una diapositiva más adelante. Habría que tener una posta sanitaria en el acceso para apartar a ese posible positivo con mascarilla, guantes y batas y un vehículo para su evacuación del recinto. Posiblemente. Esto ya lo que comentamos. A medida de que se vayan abriendo centros, el Estado dirá cómo hay que actuar. Para evitar que una persona con fiebre acceda a un local, el protocolo de actuación es determinante para evitar conflictos o situaciones tensas. Correcto. Desde la administración están trabajando y ya han definido cuál debe ser el protocolo en caso de detección de alta temperatura, identificación de la persona, avisos, servicios sanitarios, pues lo que comentamos, esto a medida de que vaya pasando irán definiéndolo. Con respecto al marco legal de estos sistemas, ¿alguien se puede negar a que le tomen la temperatura? ¿Se puede prohibir la entrada al evento? ¿Tiene derecho a la devolución de la entrada? Que hay que... Esto lo mismo que antes, serán cuestiones que se irán puliendo. A ver, yo creo que, en mi opinión, esto es una opinión que no se coja en firme porque no simplemente es una opinión personal. Yo creo que al final la salud está por encima de muchas cosas. Eh, yo creo que tomar la temperatura, si es necesario, se tiene que hacer. No estás privando a nadie, no le estás insultando, no le estás pegando, no estás haciendo nada malo, sino simplemente estás cuidando por el bienestar de tu evento y del resto de gente. Con respecto al marco legal de estos sistemas, ¿alguien se puede negar? Bueno, perdona, que estoy leyendo lo mismo. Y cuando pasa más de 500 personas, más que nada por el ancho que ya te coge la cámara, no te van a caber más de 500 personas. ¿Qué pasa con la privacidad si el dispositivo tiene detección de registro facial? El registro facial al final es una cosa que tú si quieres la activas o no la activas. Ya depende. Depende, no es necesario, sino simplemente lo que nos va a ayudar este sistema. Si tú quieres activar registro facial, pues tendrás que tener autorización. Entiendo que no siempre, entiendo que no siempre tiene que haber una persona en el acceso si se pueden conectar a un relé de un torno, por ejemplo. Correcto, podemos dotarlo. Más adelante veremos esa solución. Un torno no hay problema. No deberíamos centrarnos en la presentación. Vale, venga, vamos a seguir, que si no se hace muy tarde. Luego, se puede conectar a cualquier dispositivo, torno o puerta. Sí, correcto, a través de una salida de relé. Yo lo dejaré en Primavera Sound. Debería haber auxiliares y vigilantes cuando se ha de parar a una persona, correcto. Deberían de haberlos. Si tiene que pasar más de 500 personas, hay que añadir más cámaras. Vale, venga, vamos a avanzar la presentación, que si no nos paramos mucho. Venga, seguimos. Control de temperatura masivo. ¿Vale? La parte de grabación. La parte de grabación, ¿qué es lo que nos permite? Registro de los accesos. Detección de registro facial, es decir, yo puedo identificar una persona facialmente si la tengo metida en una base de datos o puedo buscar el evento de esa persona, como se indica aquí abajo en el informe por detección facial. Filtros por temperatura. Yo puedo mirar, puedo hacer un filtro y mirar, hacer un filtrado de saber qué gente y cuánta gente me ha entrado superior a 37,3. Lo puedo buscar dentro del equipo. Eso si se dota el sistema de un equipo de grabación. Informe de incidencias. Pues, por ejemplo, esto de informe de incidencias iría linkado a la detección de mascarilla, que como veis aquí en la imagen superior, yo tengo la posibilidad, veis aquí que en la parte superior me identifica una persona que no lleva mascarilla y aquí debajo todo el mundo que lleva mascarilla. Si tú tienes habilitada esta alarma, te puede generar una alarma por ausencia de mascarilla. Luego hay otra manera que podemos obviar la parte del grabador y utilizar un software de centro de control. La solución de software de centro de control no es tan extensa como la del grabador y lo único que nos va a permitir
va a ser tener un registro de las alarmas por temperatura y ir al evento de cada, bueno, y voy a hacer la búsqueda e ir al evento de cada salto de temperatura. Es decir, yo por ejemplo, yo tengo aquí el listado de grabaciones y veo que hay una alarma por 37,4. Le pico encima y me abrirá los dos clips de vídeo, el visible y el térmico. Y también puedo ir a buscar el histórico del grabador y puedo ir a hacer una búsqueda de las grabaciones, picar sobre el evento en cuestión o sobre la búsqueda que yo haya filtrado y reproducir el vídeo. Al final esto es como un sistema de circuito cerrado que estamos acostumbrados a trabajar. Luego hay más opciones. Tenemos la opción de que el sistema me transmita la alarma a un dispositivo móvil. Pongamos que a lo mejor tenemos la solución esta del evento en exterior con su carpa, con gente accediendo y el vigilante pues está atendiendo y tiene que salirse del ordenador. Pues también tiene la opción de llevar un smartphone en el bolsillo, que recibir una notificación de alarma y consultarlo desde el mismo teléfono, de tal manera que no tiene que desplazarse al ordenador y puede recibir las alarmas en su mismo bolsillo. A ver, el tema, perdóname, voy a solucionar esta consulta que es muy rápida y la veo muy interesante, pero si no se activa el registro facial, ¿cómo sabemos quién es el que tiene la fiebre? Tú cuando entras, ¿vale? En las grabaciones, tú cuando entras vas a tener dos grabaciones, una la parte visible y otra la parte térmica, donde te va a señalar y en las dos imágenes vas a tener identificada la temperatura de cada persona que pasa. No hace falta tener un registro de las imágenes de facial, pero sí que dentro de las imágenes tú vas a poder ver cada persona la temperatura que tiene. Si os dais cuenta, ahora más adelante lo veréis aquí, cómo va saltando cada persona. Mira, ¿veis? Esto es un control de colas. Las ventajas que tenemos, que no tiene un stop and go, es decir, la gente va caminando y el sistema va haciendo lecturas fluidas. Eh, Llegamos hasta un máximo de 30 lecturas simultáneas, aunque los fabricantes no nos recomiendan llegar al máximo del dispositivo. Y 500 lecturas por minuto. ¿Vale? Si veis, ahora veréis el vídeo. La parte superior veréis el vídeo de la parte visible y en la parte inferior la parte térmica. Esto es lo que va a ver el vigilante o la persona que esté controlando este sistema. Como veis, cada persona, sin necesidad de tener un reconocimiento facial, va a recoger la temperatura. Pues aquí en un curso de estos de... Sí. Vale. Se había quedado un micro abierto. Entonces, por eso os digo que muchas veces no hace falta el reconocimiento facial. El reconocimiento facial al final es un más a más, es un añadido que, por ejemplo, donde vienen estos productos que es de China está autorizado, aquí en Europa no está autorizado y, por ejemplo, un reconocimiento facial lo podrías llegar a utilizar en una empresa. Una empresa se podría llegar a utilizar a través del consentimiento de los trabajadores. Luego tenemos otro ejemplo de instalación, sería el control de temperatura masivo antes del acceso. Nosotros tenemos un sistema de torno y tenemos la cámara enfocando a este acceso. Una manera de hacerlo sería que directamente, aquí veréis como hay una persona que entra, que se calienta la frente con un dispositivo, ¿veis? Para activar la alarma. Esa subida de temperatura de 41 grados, ¿qué nos haría? Nos generaría una salida de alarma, un aviso luminoso, un aviso acústico, lo que nosotros determinemos o configuremos. Esto ya es a gusto del consumidor. Estas imágenes irían a parar a un centro de control y esta persona del centro de control tendría que actuar. Ahora vais a ver el ejemplo de acceso masivo. Cuando digo acceso masivo, digo acceso de que entra mucha gente a la vez. Como veis en la imagen, tenéis a la izquierda, en la parte superior, a la izquierda,
tenéis el black body. Esta cajita de color rojo con dentro un punto blanco, eso es el black body, la temperatura de referencia. Y ahora veréis cómo funciona en una entrada masiva de gente. ¿Veis? Podéis ver cómo la gente va entrando, va circulando, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando y cómo te va reflejando la temperatura de todos. Luego tenemos este ejemplo, lo malo que este ejemplo, antes lo he revisado y el termómetro no se ve bien. Este ejemplo es un ejemplo de la precisión de los sistemas. A ver si os puedo llegar a enseñar. Mirad, a ver si os puedo llegar a enseñar esta imagen porque es muy interesante. Os voy a compartir. A ver si os puedo compartir el vídeo. Vale, ¿estáis viendo el vídeo? ¿Vale? Veréis cómo ha cogido 36,3 y ahora el mismo termómetro también nos da 36,3. ¿Veis? Exacto. ¿Habéis podido ver el vídeo? Que es que ahora no veo el chat. Vale, perfecto. Si habéis visto el vídeo. No, sí, 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 sí. Vale, veo que la mayoría de gente sí. Vale, perfecto. Habéis visto el vídeo y la precisión. Ese vídeo, sobre todo, lo malo que cuando ese vídeo lo muestro en la pantalla pequeña, pues no se aprecian las letras del termómetro y cuando se muestra en la pantalla grande sí que se aprecia. ¿Ahora veis bien las diapositivas correctamente? Vale, entiendo que si no me decís nada, vale, ok, perfecto, ya me habéis dicho que sí. Pues muchas gracias. Vamos a continuar. Eh, Vale, los vídeos. Luego, más cosas. Tenemos también una opción que es una instalación rápida. Si dotamos al sistema de unos trípodes y unos adaptadores, podemos poner una instalación en cuestión de minutos, una cámara puesta en el trípode a la altura que corresponda, con la distancia que corresponda y un ordenador. Conectamos el ordenador al trípode y a la cámara y empieza a pasar gente. Y nosotros ya tenemos un sistema de detección de temperatura. Podemos dotarlo también del black body poniéndolo a una distancia que corresponda y simplemente aplicando corriente y dando conexión con el ordenador ya podemos tener la visualización en tiempo real de las imágenes. Una instalación que tarda cuestión de poco rato y lo que sí que vamos a tener que esperarnos a que el black body se caliente. Vale. Aquí, tipos de instalación. La conexión al PC es por RJ45, es Ethernet. Es Ethernet, no necesitan nada de los jueves, o sea, es simplemente con un cable directo al ordenador lo puedes llegar a visualizar. Que justamente instalación simple, instalación muy rápida, siempre recomendamos uso de Blackbody, más cámara. Se monta todo, el Blackbody simplemente va conectado a corriente y la cámara conectada al PC. En el mismo PC configuramos los saltos de alarma que cuando nos pase de una temperatura pues ya nos genere la alarma y a funcionar. También podemos hacer pues que la cámara, como nos indica en la parte esta del texto, que el LED blanco se encienda o bien que nos haga un mensaje acústico. Podemos utilizar también una instalación multipunto con un centro de control, es decir, tenemos varias cámaras,
Pues, lo que hemos comentado antes, tenemos un acceso a un evento, a un Primavera Sound, a un evento muy grande, tenemos varias filas de cola y tenemos la gente pasando el ticket y tenemos una persona controlando que las temperaturas sean correctas a través de un centro de control, un software situado en un ordenador y visualizando en todo momento lo que está entrando, sin necesidad de que esté precisamente atento 100%. Podemos visualizar salto de alarma. Software puede ir a través de interface web a conectarte directamente a la cámara o a través de un programa, correcto. Centralización de diferentes puntos de medición en la red, en red local o en red externa. En red externa no tendría mucho sentido. Un mapeo gráfico de lo que está pasando. La recepción de eventos, ya sea por alarma sonora, bueno, esto es un poquito lo que os he estado comentando. Y luego tenemos el sistema todavía más ampliado, que sería la instalación del multipunto y el centro de control. La instalación multipunto sería tener varias cámaras en varios sitios, un grabador para tener registro de todo lo que ha pasado y el centro de control que sea capaz de gestionar las grabaciones, ver las alertas en tiempo real, poder echar para atrás. Aparte, el sistema de circuito cerrado, el sistema de grabador lo podemos utilizar para más funciones, no solamente para esta función. Le podemos dar más sentido. ¿Vale? Ahora os voy a poner un ejemplo de uno de los sistemas que nosotros estamos utilizando que se ha montado en IFEMA, en el hospital de campaña. ¿Vale? Os pongo el vídeo para que veáis, es una noticia muy rápida, 26 segundos. Pongo el altavoz. Me estáis indicando que no se oye el vídeo. ¿No se os oye o...? En un principio se os debería de escuchar. Igualmente, como esto luego lo vamos a pasar, disculpad, a ver, lo único que os está indicando en el vídeo, en esta presentación del vídeo, es lo único que está indicando el vídeo. Vale. ¿Se puede conectar a los grabadores CC2 que ya existen en un recinto? Sí que se puede conectar. Lo que vas a perder, la detección de máscara y la detección facial. Y el poder buscar grabaciones por detección de temperatura. No se oye, no se oye, no se oye, no se oye. Disculpar, el tema del vídeo. No se escucha el vídeo, no se oye, no se oye. Oh, a ver, a ver. Luego os pasaremos, al final es una noticia que salió por la tele en Antena 3, si no me equivoco, y que hablaba solamente hablaba de esto, de la cámara que había donado un fabricante asiático a IFEMA para controlar el acceso al hospital de campaña. Ahora, no sé si tenéis alguna consulta más sobre este tema, porque vamos a pasar a otro tema que son los controles de acceso con detección de temperatura. Espero un minutito, si no paso. Vale, vale, continúo, venga, va. Ya me han escrito que adelante. Vale, control de accesos con temperatura. Esto es otra casuística que se ha generado a raíz del COVID-19. Hasta la fecha de hoy estábamos integrando, implementando controles de acceso que van por huella, más que nada para asegurarnos que el acceso de las personas
Vale. A ver, a todos. En nuestra cuenta de LinkedIn tenemos... Ah, vale. Indican que hay varios vídeos hablando de esto. Control de acceso, ¿vale? Hasta la fecha gestionábamos el control de acceso por huella, ya que era el sistema que nos garantizaba que la persona fuera única, que quien accediera ahí no les hubieran pasado una tarjeta, y teníamos un sistema bastante económico de control de acceso. Ahora el poner el dedo dentro, compartir la huella o el lector de huella con todo el personal, pues ahora mismo se ha vuelto muy crítico. Es más, yo por ejemplo sé que la escuela de dentistas, ¿vale? El gremio de dentistas ha comentado que ya no autorizan el registro de huella, de la asistencia al trabajo por huella, y que ahora se tiene que hacer firmado y cogiendo la temperatura. Entonces me imagino que esto se extenderá a diferentes gremios. Control de acceso de temperatura. Las ventajas que tenemos con este tipo de control de acceso, pues un control de acceso rápido, nos hace reconocimiento facial en 0,3 segundos y el de temperatura también. Evitamos contactos con los terminales, por tanto, si yo evito el contacto, mi compañero también. No es un foco de infección. Evitamos los problemas de higiene para el tema de foco de infección. Detección precoz del personal enfermo, es decir, que tú si llegas al terminal te lee que tienes 37 grados, pues te puede generar una alarma. Adaptación a sistemas ya existentes, es decir, tú por ejemplo, si tienes un torno que ya tienes un control de acceso por tarjeta, por decirlo de alguna manera, puedes poner en paralelo este sistema y dotar también, hacer un doble check, por decirlo de alguna manera, que sea el control de acceso más la detección si tienes fiebre o mascarilla. Y centralización a través de un software, tú puedes esto centralizarlo a través de un software y tiene una muy fácil creación de altas, incluso desde smartphone. Ahora voy a poner un vídeo donde explica muy rápidamente lo que es el sistema. Lucas, no se escucha, si puedes seguir explicando. Vale, disculpar. A ver, realmente el vídeo, las partes del vídeo las vamos a ir comentando más adelante,
No sé qué problema tengo con los vídeos. Me parece que son los vídeos que he cogido de YouTube, que no los escucháis. Pero bueno, la parte del vídeo, generalmente lo que te está diciendo este vídeo es que es un control de accesos por reconocimiento facial, que es rápido, el ángulo de inclinación para la lectura, que lo veremos más adelante, y ahora veremos más adelante sus hermanos que también incorporan la detección de fiebre, la detección de temperatura. Vale, las características principales de estos equipos, pues nada, llevan un Linux embedido, que es un sistema operativo muy robusto, llevan parte de inteligencia artificial, deep learning, que es justamente para detectar la cara, es decir, tú cuando te acercas al terminal se enciende, te detecta la cara y te lee la temperatura de la cara. ¿Veis? Terminales con reconocimiento de imagen con luz visible no infrarroja. Esto es en el caso de que tengas una tonalidad de luz baja, pues lo que nos permite esto es poder llegar al sitio, que se activen las luces y nos ilumine correctamente la cara. El sensor térmico de captación de la temperatura de las personas mediante tecnología láser y llega a una precisión de 0,3 grados. Almacenamiento de las caras, detección de la biometría desde 30 a 50 centímetros, es decir, el dispositivo te va a empezar a leer cuando tú estés a una distancia de entre 30 y 50 centímetros del dispositivo. Te reconoce caras con mascarilla y tiene el sistema anti-spoofing. ¿Vale? Este sistema no es otra cosa que lo que va a evitar es que si tú le pones una foto, le pones un vídeo de la cara de una persona, nos haga el reconocimiento facial. O sea, necesita ver, no sé si os habéis dado cuenta en el vídeo, hay un sistema que te hace el 3D de la imagen, justamente para evitar esto, que con una cámara tú puedas entrar. Y tiene la posibilidad de funcionar como sistema autónomo, es decir, tú únicamente quieres que la gente pase por ahí, se mire y mire a ver si tiene fiebre o si puede acceder, pues tú lo puedes utilizar de esta manera. Tú simplemente con darle la corriente y tener el dispositivo conectado, después tú con la salida que genere, pues puedes hacer lo que tú quieras. Lo mismo que hemos hablado antes, llevarla a una sirena, a una luz, a lo que tú creas. Vamos a ver un vídeo que es un ejemplo de la detección de mascarilla. Yo os lo voy a ir comentando porque ya veo que no está funcionando el tema del audio, os lo voy comentando. Vemos aquí cómo accede la persona con su mascarilla, con su temperatura correcta y está dada de alta en la base de datos. Estos dispositivos también pueden leer las venas de la palma de la mano. ¿Vale? Eso es la función que tienen del acceso. ¿Veis? Por ejemplo, ahora no lleva mascarilla, le ha salido la alerta de cuidado. Tú no puedes entrar que no llevas mascarilla. Y por ejemplo, esta chica que tiene fiebre, apunta a 37 grados, pues nos genera la alerta, ojo, que tú tienes fiebre, no puedes entrar. Es un sistema bastante efectivo y que nos garantiza el acceso de gente y nos evita la infección ya dentro del centro. Está muy bien a nivel de prevención antes de que la gente pase el primer filtro o el primer acceso. Siempre en las empresas va a haber un punto donde va a confluir la gente de fuera, la gente que trabaja dentro, la gente que a lo mejor llega, está infectada, no lo sabe. Esa zona no la vamos a poder evitar nunca. ¿Vale? Aquí os presento diferentes dispositivos. Tenemos un dispositivo con camarita para la detección de fiebre de interiores, el de al lado, el de la derecha, que es de exteriores, este que es un poquito más ancho. Tenemos el formato con un tótem, más o menos para hacer justamente lo que os estaba comentando, para utilizarlo de manera autónomo sin que el resto, sin tener que integrarlo en ningún lado, sino simplemente tú lo tienes, la persona se pone delante, que te da luz verde, pues pasas, que no te da luz verde, pues te vas al centro de control o tienes una persona supervisándolo. Y luego también lo podemos integrar dentro de tornos ya existentes. Lo que os decía antes, que estos sistemas lo podemos adaptar al sistema ya existente. A ver, voy a hacer un pequeños comentarios. Entiendo que hace falta distancia de seguridad entre los carriles
o mamparas. El sistema tradicional de carriles abiertos no es factible. Bueno, eso ya depende un poquito de cada situación. La distancia de seguridad habrá que mantenerla, Paco, desarrollados con Linux, pero se pueden emplear con cualquier sistema operativo. Sí, sí. O sea, el tema del Linux es simplemente el sistema operativo que ellos llevan embedido. Más que nada, sabes muy bien, si conoces Linux, sabes que los recursos que utiliza son muy limitados, no necesitan muchos recursos. A ver, un momento, detectaría a los asintomáticos si no tienen fiebre. Los primeros días del COVID muchos no tienen fiebre y pueden entrar e infectar. Correcto. El gran problema que vamos a tener hoy en día va a ser los asintomáticos. Eso no se puede detectar. Eso la única manera que tiene de detectarlo es hacerlo un test. En estos carriles habría que dejar un tercer carril entre cada dos y nada. Bueno, eso poner una mampara, eso ya es un poquito. Yo creo que también las cosas se irán normalizando a medida de que vaya pasando. Acceso de visitantes a una instalación deben darse de alta previamente en el sistema. No, no hace falta. O sea, tú el sistema lo puedes dar, lo puedes utilizar como control de acceso, simplemente como control de acceso si tienes o no tienes fiebre. Es decir, estos sistemas tienen tres maneras de trabajar, o solamente control de acceso, es decir, tú estás dado de alta tu rostro y puedes entrar. Combinar el control de accesos con control de mascarilla o fiebre, o bien solamente trabajar como control de fiebre o mascarilla. Recepcionista, pero mantener el control de temperatura. Sí, correcto, esto también lo podemos hacer. Es decir, al final podemos, bueno, leo la pregunta, acceso de visitas a una instalación. ¿Debe darse de alta previamente en el sistema? ¿Puede darse acceso puntual, botón recepcionista, pero mantener el control de temperatura? Se le puede dar un acceso de visitante, eso sin problema. El tema del botón, a mí lo que se me ocurre que ahí puede tener una casuística bastante compleja y es que, sí, vale, yo te doy el botón para darte el paso, pero ¿cómo sé que tiene fiebre si no puedo ir hasta el terminal para verificarlo? Es bastante complejo. Al final yo creo que eso pasaría porque la chica en recepción tenga un terminal encima de la mesa y realmente ella pueda comprobar de que esa persona esté correcta. Vale, esta diapositiva consta de limitación, bueno, más que limitaciones técnicas, cómo se tiene que instalar y hasta qué punto puede detectar o no puede detectar este sistema. Lo que os he puesto antes a 30 o 50 centímetros del terminal y con un ángulo de inclinación de 30 grados sobre el rostro, es decir, tanto vertical, horizontal, girando 360 grados. Vais a ver un poquito qué sistemas utiliza el sistema de los controles de acceso para determinar los diferentes parámetros. El tema de la detección de fiebre, según se ha comentado con los fabricantes, en exterior, si le da el sol, no se recomienda. ¿Vale? Los sistemas sí que tienen, hay un sistema que tiene IP68 y K08, o sea, está totalmente acondicionado para trabajar en exteriores, pero si tú tienes la salida del sol o está mirando hacia el sur y tienes ahí todo el día dando el sol, muy posiblemente tengas lecturas erróneas. ¿Veis? El ángulo de tolerancia para para los 30 grados, por tanto, muy fácilmente puedes favorecer lo que es la lectura. Incluso si vas leyendo el móvil, puedes ver el lector sin querer. Él al final coge rasgos geométricos de faciales. Vale, estaba aprovechando para leer un poco. Ahí habéis visto un poquito que nos coge sobre todo tema de distancias entre ojos, la boca, nos coge diferentes aspectos faciales para poder acceder.
Vale, bueno, estos casos o estos dispositivos tienen cabida en fábricas, en educación, en militar, en gobiernos, en construcción, en hospitales, en tiendas. Incluso actualmente estamos buscando la manera o estamos estudiando la manera también de hacer un control combinado con aforo de recintos. O sea, contar personas más facial, que el recinto sí solamente puede tener 25 personas, no accedan al 30, por ejemplo, supermercados o cosas similares, y combinar ambos sistemas, lo que estamos estudiando actualmente. Correcto, perdonad. Debajo de unas carpas sí podrían leer correctamente si no le da el sol directo. Sí, sí que podría leer correctamente. Sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta es el sol. Las corrientes sí que afectan, pero no es lo mismo. Pensar que al final tu móvil cuando le incide directamente el sol muchas veces, pues ahora ya está más pulido el tema, pero antes la pantalla capacitiva no acababa de funcionar correctamente según el terminal, los primeros de todos. Pues esto, sobre todo, al tener un sensor que nos está cogiendo luz ultravioleta, pues no, la radiación ultravioleta, pues sobre todo nos afecta más. Sí que podría funcionar, ¿eh? Debajo de unas carpas. ¿Qué más tenéis? ¿Qué más consultas? ¿Hay alguna solución más económica para establecimientos pequeños, hoteles, boutique con 20 habitaciones? A ver, tema de precios, yo no voy a entrar porque al final no me conozco los precios y no sé bien por dónde van a ir. Pero estas soluciones, ¿vale? Por ejemplo, el control acceso no es una solución que se dispare tanto en precios. Sé que actualmente, pues vamos, cuando se revierta esta situación, vamos a volver todos al trabajo de una manera pues muy tocados a nivel económico, pero sí que es verdad que al final es una solución que nos va a generar una calidad. Es más, no me acuerdo en qué prensa, me parece que fue en 20 minutos que se estaba estudiando que los hoteles tuvieran un certificado de Free COVID. Eso actualmente para ellos puede generar mucho beneficio. Es más, este certificado de Free COVID, que ya os digo, es una noticia que leí y que os la plasmo ahora, os la comento ahora. Ese certificado al final, ¿cómo se va a conseguir? Pues teniendo medidas de seguridad para gente que no entre con fiebre, para la detección precoz, todas estas soluciones. Se van a realizar distintas opciones para que se pueda instalar. Sí, claro, claro. Hay diferentes, por esto no hay ningún problema. ¿Qué más? Eh, el sol da mucho rato en largas colas. Espera estadios, por ejemplo, puede dar falsas lecturas por calentamiento facial. Piensa una cosa, que tú cuando haces deporte tienes una diferencia con tu temperatura normal de 0,3, 0,4 grados y cuando te incide el sol más o menos lo mismo. Claro que te puede llegar a afectar y te puede generar que des un pico más alto, pero también pensar una cosa, que nosotros normalmente tú si estás sano, tú estás 36 bajo. Incluso hay, no sé quién me dijo el otro día que él estaba 35,8. Llegar a pasar el 37,3, tienes que estar muy caliente. Vale, ¿alguna cosita más? Rocío, me parece que te has equivocado de chat. ¿Qué más? ¿No hay más consulta? Hay gente que su temperatura normal dice está en 37 grados. Es muy raro, es muy raro. Yo normalmente 37 grados, sinceramente, normalmente los niños tienen la temperatura más alta. Mi niño tiene 2 años y actualmente cuando tiene 37 yo me empiezo a preocupar y casi seguro que si tiene 37 va a acabar teniendo fiebre. Ya, Mm, también es verdad que tenemos el rango hasta 37,3 y todos estos rangos son configurables. Y también yo creo que hay muy poca gente que pueda tener esta temperatura de 37. Bueno, creo, es una opinión personal. A ver qué más de esto.
Este último dispositivo es persona a persona, es un control de acceso. Al final no puedes avasallarle la cámara, es persona a persona. Autonomía de la pistola en horas. Pues no lo sé, también depende del uso un poco. A ver si te puedo mirar en un momento en el datasheet del dispositivo. Un segundito, a ver si te lo puedo mirar en un segundo. Esto dentro de todo es rápido de mirar. Ah, en rango de operación, 8 horas, me indican la pistola. Si eres asintomático, no lo, no lo va a saber nadie. Al final solamente eso es el test. Me estaban preguntando si una persona es asintomática. Por ingerir bebidas alcohólicas. Yo que sepa, no. Es decir, tú no tienes fiebre por ir borracho. Al final puedes estar más contento y puedes tener menos percepción del frío, pero fiebre no. Es una noticia que salió en el 20 minutos. Esto de, me preguntan por el certificado de Free COVID que has comentado, ¿quién lo dará? Pues no tengo ni idea. Yo sé que es un certificado que estaban hablando la gente bueno, el gremio de hoteleros, lo estaba comentando de generar una etiqueta, al igual que hay otro tipo de etiquetas, de, por ejemplo, la categoría del hotel de 5 estrellas, pues el hotel tener una categoría que es Free COVID. No tengo ni idea de quién lo dará, la verdad. La temperatura, como habéis visto en el vídeo, es prácticamente inmediata y la lectura de la cara te ponen que es hasta 0,5 segundos. También es verdad que te va leyendo, si os habéis dado cuenta, te va leyendo a medida de que tú te vas acercando al dispositivo. Entonces, al final esos 0,5, yo en especificaciones había leído 0,3. El control de acceso para eventos, conciertos. Mira, me preguntan, ¿el sistema de reconocimiento facial se puede implantar en empresas? ¿Existe ya en Europa precedente de su utilización en accesos a eventos, conciertos? ¿No entraría en conflicto con la LOPD? En un principio, ¿vale? El tema del control de accesos por facial para empresas está autorizado siempre y, claro, te validen que el trabajador te dé autorización para ello. Es igual que el de la huella, es igual que todos. El tema de conciertos, al final aquí, tú no vas a hacer un concierto o un evento, tú no vas a hacer una base de datos de reconocimiento facial para todo el mundo. Lo que tú vas a utilizar este dispositivo en conciertos simplemente va a ser la detección de la fiebre, ya está. Eh, no, es que, bueno, a mí no me cabe el decirle al cliente, decirle, oye, mira, me tienes que mandar una foto que te voy a meter en el reconocimiento facial. No, no lo veo claro. Y en conflicto con la LOPD, simplemente si la gente te da autorización, tengo entendido que lo puedes tener. También te digo, yo tema de derecho y tema de leyes, algunas las he intentado leer y la verdad que son bastante abstractas y complejas. Hay que saber leerlas. No más le voy a dar una opinión, una respuesta en firme. Si eres asintomático, tengo entendido que si me preguntan si eres asintomático, solo se puede hacer un test del COVID. Tengo entendido que sí, que solamente con el test se sabe. Es más, a raíz de esto yo tengo algún conocido que es asintomático, que dentro de su familia alguno ha cogido el COVID, han hecho las pruebas a toda la familia y ha salido esa persona como infectada, pero que es asintomática, no ha tenido ningún síntoma.
El certificado de COVID lo está haciendo una asociación de hoteles. Ah, vale. Perdona, que era... Vale. Os han colgado aquí una nota de prensa también. Bueno, tener en cuenta que si eres asintomático, pues milagros no podemos hacer. Entonces, o tienes fiebre o no tienes fiebre. Entonces, todo no se puede controlar. ¿Cuál sería la solución perfecta? Pues bueno, Vale. hacer un test a todo el que entre. ¿Es viable? No es viable. Entonces, tenemos esta opción que si de 100 personas detectamos 2 con fiebre, pues bueno, disminuimos el riesgo de infección. Si es una industria y detectamos a un trabajador con fiebre, bueno, pues nos ahorramos bajas laborales, sustituciones y bueno, una economía, ahorrar dinero. Pero en eventos, bueno, no se puede controlar al 100% si no hacemos pruebas. Asintomáticos, bueno, asintomáticos también es verdad que solo hay un 2% de la población. El otro 98% sí presenta síntomas. Entonces tenemos que confiar en que bueno, que se detecte todo. ¿Se puede evitar al 100%? No, si no se hacen pruebas. ¿Se puede detectar muchos casos? Sí. Ya está. No podemos hacer milagros. Gracias. Correcto, Juan Carlos. Mirar, justamente acaba de pasar, Jonathan Izquierdo acaba de pasar la nota de prensa que os estaba comentando yo antes sobre hoteles COVID free, el certificado que impulsan los hoteles madrileños. Oye, Blanco mira, no, yo no me acordaba de que eran hoteles madrileños nada más, pero bueno, yo creo que esto va a ser una muy buena idea a nivel de publicidad de hoteles y yo creo que va a ser una solución muy buena para ellos. Quien trabaje con hoteles o quien tenga hoteles o lo que sea, yo esto me lo revisaría porque yo creo que es una cosa muy importante. Las personas que consuman alcohol le bajará la temperatura por lo que pueden pasar la prueba si han bebido considerablemente. Hombre, a lo mejor también les costará entrar, ¿eh? Más que nada porque a lo mejor no se aguantan. Es broma, pero bueno, es una cuestión, es que son casos muy complejos de controlar. Van a tener que cambiar parte de la ley de protección de datos si queremos controlar el virus, correcto. Es que al final, pensar que actualmente en estado de alarma, la ley de protección de datos ya estáis viendo, están geocontrolando. La geolocalización la están ofreciendo las compañías de teléfono. Es igual que tú, por ejemplo, si tú estás en sospecha de haber cometido, por ejemplo, un asesinato, te pueden intervenir tu móvil, te pueden intervenir tu localización. Al final es una cuestión de fuerza mayor. La captación de las cámaras de imagen de personas está prohibida en acceso. Solo se puede realizar un enfoque cenital. No tiene por qué. De personas está prohibida en accesos. No, no tiene por qué. Tú siempre que cubras tu recinto o las cámaras, incluso a fecha de hoy, tú siempre que cubras tu recinto o estés gestionando, estés cubriendo la seguridad de tu recinto, puedes grabar, incluso puedes llegar a tocar alguna parte del exterior de la calle. Solo se puede con el test Vale, Jonathan Izquierdo, pero los asintomáticos, si ponemos el control de accesos vinculado a la mascarilla, bajaría ese riesgo. Correcto, muy bien respondido. Lo digo por lo de la gente que dice el tema de los asintomáticos. Vale. En China, AV-Line, a todos. En China, para tener una seguridad de 100%, han instalado una aplicación con código BIDI que te indica si has estado en contagio o en cuarentena, al igual si te has hecho pruebas o no. Si no lo tienes, no pasas, aunque, bueno, son cosas que han hecho. A ver, vale, ahí en que se va. A ver, si es el mínimo de riesgo, no es, vale. No es cuestión de identificar caras. A ver, el tema de identificar caras es para hacer un seguimiento. Es al igual que hasta la fecha de hoy existe lo de la detección facial, que es simplemente que te guarda un registro de la cara, pero no te identifica ningún aspecto físico de la persona.
Se quita, bueno, esto ya son situaciones. Me comentan que la gente se quitará la máscara al entrar en un festival de seguro. Sí, posiblemente. Agencia LOPD ya está estudiando. Vale. Aquí se hace, al final ya se hace un comentario de que la LOPD se está adaptando a la situación que estamos. Y cuando pase el estado de emergencia se va a adaptar. Porque pensar que esto ya se está hablando de que en otoño va a haber un rebrote. De tal y como está la economía actualmente, si estamos pasando en cierta manera la economía por encima de la salud, imaginar por la ley de privacidad de datos. Actualmente el país está abierto y tenemos cerca de 91.000 infectados, 90.000, 100.000 infectados y ese número no está bajando. Al final yo os hago una reflexión. Yo entiendo que la mayoría de gente que estáis asistiendo a esta presentación tenéis gente a vuestro cargo, tenéis empresa o tenéis un grupo de trabajo. Tener en cuenta el coste que genera una persona de baja a la empresa y el coste que genera el montar una solución de este tipo. Al final el retorno va a ser temprano. Si no lo montas, posiblemente lleguéis a tener algún infectado y alguna persona de baja. ¿Que puedes tener personas de baja igualmente? Correcto. Es que a lo mejor si tienes un infectado y te infecta la plantilla, el problema de este virus es que se extiende de manera muy rápida y te puede fastidiar la plantilla. Y yo no sé las medidas que tomará el gobierno en el caso de que una empresa tenga 10, 15, 20 personas infectadas. No lo sé. Bueno, en este caso hablamos de COVID, pero bueno, una gripe normal y corriente de diario, que también fallece gente por desgracia, también se propaga. Entonces, si un compañero de trabajo, un compañero de diario, se infecta por gripe normal y tal, también me la puede pegar. Entonces, también de una persona que tiene gripe se puede traspasar a tres perfectamente. O sea, no solo es el COVID, esto es, bueno, ha venido para quedarse. Entonces, ahora es COVID, mañana será otra cosa y tal. Y no se puede evitar. Poco a poco iremos cogiendo la mentalidad asiática. Es decir, ir con mascarilla será algo normal, que nos viene la temperatura será normal y la LOPO se va a adaptar a esto, porque es que es lo que nos toca. Somos humanos y somos débiles y esto nos va a tocar. Mira, para que os hagáis una idea de la conciencia que tienen en Asia con el tema de la mascarilla, justamente lo que dice Juan Carlos, en el SICUR, que este año se celebró en el SICUR, hablando con un fabricante asiático, él llevaba mascarilla, ya la mascarilla, y al final le decía, decías, oye macho, que es que al final me da más miedo tú que el coronavirus, te veo con la mascarilla y me das como respeto. Y dice, a vosotros os damos respeto, pero es que allí en Asia lo normal es que si tú estás enfermo, te pongas la mascarilla para no contagiar al resto. Al final es una cuestión cultural, que nosotros todo esto lo estamos viendo muy extraño, pero de aquí a un tiempo los niños que están naciendo con este caso, al cabo de poco tiempo lo van a ver normal. Y ya sé que a nosotros nos va a costar mucho acostumbrarnos, pero yo creo que poco a poco esto es lo que dice Juan Carlos, esto ha venido para quedarse. Por desgracia ha venido para quedarse. Y yo no sé si tenéis alguna cuestión más. Espero que os haya gustado mucho el webinar que hemos hecho, la presentación de producto. A ver, ¿está? A ver, sí, eso, Abelaine dice, sí, eso está claro, mañana será Orlobicho, pero ahora mismo está muy enfocado las empresas privadas y lo que nos dedicamos a los eventos nos tienen abandonados al respecto. El caso es que queremos retomar nuestra actividad con normalidad y para ello tienen que cambiar parte de las leyes. Sí, correcto, y es que las van a cambiar. Muchas gracias del aporte. Vale, bueno, me alegro, Joaquín, que estés contento de haber asistido y de que te haya gustado. Ah, hombre, muchas gracias a vosotros.
Pues nada, yo si os parece bien, lo damos por zanjado, que de aquí a poco ya toca comer. Muchas gracias a vosotros. Oye, muchas gracias por los mensajes que estáis poniendo en el chat, ¿eh? Bueno, solo decir que si queréis más información nos podéis enviar un email. Os vamos a enviar un mail con una pequeña encuesta de 4 o 5 preguntas. Correcto, mira, os voy a dejar aquí ahora el acceso a la página web de Control COVID y el correo a donde os tenéis que dirigir, ¿vale? Disculpad, esta diapositiva no la había puesto y es la más importante de todas. Gracias por dejarnos esta diapositiva. Disculpa. Vamos a igualmente a enviar un mail con una pequeña encuesta de 5 preguntas para ver si queréis recibir la grabación de la formación de hoy y, bueno, si tenéis alguna cuestión más que preguntar para enviaros información. Muchas gracias por haber asistido. Un placer para mí poner en marcha este proyecto con Juan Carlos y espero que os podamos ayudar. Muchas gracias. Pues nada, señores, muchas gracias a todos. Y nada, y lo comentado, tenéis aquí los datos para contactar con Control COVID. Venga, cierro la sesión. Un saludo a todos.